Este número es preocupante porque es mucho más alto del que encontramos el año pasado. El año pasado este número era de 887 colegios. Es decir... O sea, habían el año pasado menos de 1000 colegios con esta situación. Y ahora tenemos más de 3000. O sea, hemos multiplicado por más de 3 veces. Cerca de 4 veces el número justamente de lo que habíamos encontrado el año pasado. En nuestros estudios el señor Mauro Gutiérrez, él es presidente ejecutivo de la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Y lo hemos invitado por una noticia que nos resulta absolutamente increíble, que es la cantidad de colegios públicos en el Perú que deben el servicio de agua y algunos incluso que lo tienen cortado por falta de pago. Bienvenido. Nicolás, muy buenos días y bueno, a todos los televidentes. Como ha señalado, bueno, la SUNAS por tercer año consecutivo ha desarrollado un estudio con corte al mes de enero, o al 31 de enero, en el que a todas las empresas prestadoras se les solicitó informen cuál es el estado de situación de los colegios, ¿no? Y el resultado nos entrega que a nivel nacional, en el ámbito de la prestación del ámbito urbano de los colegios, estamos hablando de 3.134 colegios que presentan deuda o ya han tenido corte. Este número es preocupante porque es mucho más alto del que encontramos el año pasado. El año pasado este número era de 887 colegios. Es decir... O sea, habían el año pasado menos de 1000 colegios... con esta situación. Y ahora tenemos más de 3000. O sea, hemos multiplicado por más de 3 veces. Cerca de 4 veces el número justamente de lo que habíamos encontrado el año pasado, ¿no? Y entonces, evidentemente, ojo, hago recalco, este tema es a fecha del 31 de enero. Hay situación que puede haber cambiado en el último mes y lo esperamos porque ya hay proximidad del inicio de las clases. Pero sí es central que los colegios estén en orden con el pago de sus deudas, en particular de agua. Pero ¿cómo puede ocurrir una cosa así? Es decir, se supone que cuando se aprueba un presupuesto, es decir, en temas como la infraestructura y todo, puede haber demoras por lo complicado que es hacer una obra en el Perú. Pero esto es un servicio que tendría que estar presupuestado, ya se sabe cuánto se va a gastar, ¿no es cierto? Y hay recursos asignados. Efectivamente, ¿no? Si nosotros miramos este corte de 31, significa que si hay 2 meses de pago de deuda pendiente, o es que enero estuvo o diciembre no se pagó, vale decir, ya tenían el presupuesto en diciembre del presupuesto anterior, ¿no? O en enero que ya tenían habilitación podrían haber hecho la regularización del pago de la deuda respectiva. Como sabes, las entidades públicas tenemos presupuestos que se planifican anualmente. Y por lo general, los primeros días de enero ya está habilitado el presupuesto. Y debemos de entender que el pago de agua es un porcentaje bastante menor de todo el presupuesto que se destina a las actividades educativas. Pero yo insisto, ¿esto qué es? Es un problema de mala gestión. Porque si el recurso está asignado, el presupuesto está asignado, ¿qué ha ocurrido? No han ejecutado el presupuesto, no lo han pagado. O sea, porque siempre nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, termina que nadie es responsable. O sea, te encuentras con una situación absurda que no han pagado el agua en los colegios, ¿no? Y alguien tiene que ser responsable, ¿no? Por eso debemos de entender quién es responsable en términos de la administración de los colegios o de los pagos de los servicios, ¿no? A nivel nacional, esta función se encuentra a cargo de las UGELES, ¿no? Entonces, es importante que las UGELES tengan, y evidentemente tienen también por responsabilidades en el mantenimiento de la infraestructura, el que se encuentre en condiciones adecuadas al colegio. Pero un elemento crítico es el tema del pago de las cuentas pendientes de agua, ¿no? Ahora, hay cifras que tengo acá, que la deuda es de más de 5 millones de soles. Así es, ¿no? La deuda identificada de estos más de 3.100 colegios, estamos hablando de 5.1 millones de soles, ¿no? Este número, si lo comparamos en términos, 5.3, disculpa, ¿no? Porque ese es el nivel que se ha identificado. Si nosotros lo comparamos nuevamente con el valor que se encontraba en el año 2023, mismo momento, el año pasado, ¿no? Esta deuda era de 1.3, es decir, se ha aumentado a 4 millones en relación al año pasado. ¡Qué barbaridad! O sea, hay no solamente más colegios que no han pagado, sino hay una multiplicación de la deuda, pero exponencial. Ahora, hay una situación extrema y no sé cómo se va a manejar esto con el inicio del año escolar, porque hay 199 colegios a los que simplemente les cortaron el servicio, ¿no? Sí. En el universo de estudio desarrollado en el que se revisó más de 7.000 colegios, ¿no? Se encontró que 199 colegios a nivel nacional ya presentaban corte de servicio a finales de enero, ¿no?
Hemos recibido información todavía por validar, ¿no?, que algunos colegios han estado regularizando esta situación, pero a ese momento 199 colegios presentaban corte. ¿Dónde se ubicaban? Porque también es un tema muy heterogéneo a nivel nacional, ¿no? En el primer lugar de estos 199 lo teníamos en 102, aparecían en La Libertad, ¿no? De estos 199, 102 en La Libertad, 26 en Ica, en Cajamarca había 16, en San Martín 14, Ayacucho 11 y otro resto de departamentos con un menor número. Pero esa es básicamente la distribución nacional. Ya, pero entonces es fácilmente identificable la responsabilidad. O sea, algo está pasando para empezar en La Libertad. Esto es importante lanzar la señal para que se hagan las regularizaciones del caso. Este es el caso de los colegios con corte. Pero si miramos deuda, ¿por qué mencionamos 2 meses de deuda y ponemos este indicador en evidencia? Porque como sabes, si tú tienes un retraso de más de 2 meses de pago de agua, corres el riesgo de que te corten el servicio, ¿no? Esa es, digamos, la disposición regulatoria que existe en relación a esto, ¿no? La empresa prestadora está en la facultad de cortarte el servicio si es que tienes acumulado más de 2 meses de pago del servicio, como cualquier usuario, ¿no? Entonces, en esa situación hay 3.134 colegios. Pero vamos a los porcentajes. ¿Qué regiones presentan un mayor porcentaje de colegios que están en esta situación? Y nos llamó la atención, por ejemplo, el caso de Apurímac. En Apurímac, en particular en Andahuaylas y Abancay, que son las 2 principales ciudades de Apurímac, se encontró que el 97% de los colegios presentaban una deuda que superaban los 2 meses de pago, ¿no? 97% de los colegios. Es decir, que si te pones estricto, lo que viene es el corte. Efectivamente, ¿no? Por eso es importante visibilizar la importancia de estar atentos a la situación del pago. En Arequipa se encontró al 31 de enero que el 76% de los colegios estaban en esa situación. Lima y Callao en 70%, Loreto en 70% y Huánuco también en 60%. Claro, porque digamos, en una empresa, en una casa de familia, uno puede entender que por las dificultades económicas uno se atrasa, porque no tiene que a veces como jugar así, ¿qué pago primero? Si pago la luz, si pago esto, si pago el teléfono. O sea, uno va pagando las urgencias y a veces tiene atraso. Y lo cierto es de que en una casa lo que priorizas es el pago del agua. Pero por supuesto, pero no solamente, en este caso no es que no haya plata para pagar, la plata está ahí, el presupuesto ha sido asignado. Y más aún, y en la lógica de la hipótesis de gestión. Si, por ejemplo, nosotros nos retrasamos en el pago y no quiero que me corte, ¿qué hago? Voy a la empresa y refinancio. Claro. ¿No? Dices, no tengo la plata, refinancielo en 5 o 6 meses. Existe esa posibilidad. Todo usuario tiene ese derecho. Y un colegio también es un usuario y tendría la posibilidad de hacerlo. Entonces, o es presupuesto o es un tema de gestión, ¿no? Y por eso el llamado a la atención a las autoridades regionales, a las UGELes, justamente que le pongan atención al tema de estar al día en el pago de las facturaciones del agua. Ahora, yo me imagino, si esto está ocurriendo con el pago del agua, es probable que esté ocurriendo con otros servicios y otras obligaciones mínimas. Es decir, el otro día apareció un caso de gente a la que le deben meses, está prestando servicios de seguridad en una UGEL y no les pagan por meses. Entonces, acá nosotros nos hemos concentrado en el agua, pero evidentemente es un indicador. Muchas veces estos indicadores son pues como cuando que te pregunto cómo está tu salud y lo primero que identifico es cuál es tu temperatura. Este indicador nos está señalando que si bien es cierto, hay más de 7.000 colegios, hay un porcentaje importante que presentan retraso en pago. Lo que queremos es cambiar esa conducta. Como te hemos señalado, esta no es la primera vez que realizamos este estudio. Este estudio es un estudio periódico, anual, que desarrolla la SUNAS. Y estamos encontrando que la situación no ha cambiado con respecto al año pasado, incluso ha aumentado. Ha empeorado. Así es. Claro, pero eso significa que ha empeorado la gestión. Porque una vez más, yo quiero que eso lo tenga claro, o sea, usted puede tener problemas en su casa, se atrasa en el pago de uno u otro servicio. El agua es probablemente el primero que la gente pague, ¿no es cierto? Te puedes quedar hasta sin teléfono, pero no te puedes quedar sin agua, ¿no? Pero en el Estado, donde hay un presupuesto asignado, ¿cuál es la explicación de que no se haya pagado? Muchas veces, y este tema, como te había mencionado, es un tema, el presupuesto se transfiere a las regiones las transfieren a las direcciones regionales y estas a las UGELes. Son ellos los encargados que tienen que realizar la administración. Pero el tema evidentemente no es que solo haya una gestión en la que se haga la transferencia, sino una necesidad de que también reporten cuál es el estado de la situación. Este informe lo hemos trasladado a las autoridades, al Ministerio de Educación, justamente para que tengan conocimiento de tal situación. Qué barbaridad. Porque es importante un tema, y esto hay que recordar, el agua es transversal, ¿no?
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento lo que busca es el mejoramiento de la percepción de la calidad del servicio por parte del ciudadano. Y un elemento central de donde percibe la calidad del servicio es tu colegio, porque en el colegio mandamos a los niños. Estamos hablando que solo en estos 3.000 colegios, más de 3.100 colegios de los que estamos analizando, potencialmente hay una población escolar de más de 1 millón de alumnos. Entonces recordemos, los colegios son unidades que tienen 1.000, 2.000 alumnos. Además ¿no? hay locales educativos en los que operan más de un colegio, ¿no? Como se ha explicado, ¿no? Efectivamente. Entonces es central, si vamos a focalizar el tema de la inversión a la primera niñez, el tratar de darles condiciones para que puedan estudiar adecuadamente, lo básico es que sus servicios esenciales, agua, energía, estén cubiertos. Tenemos que terminar, Mauro. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes tienen, está dentro de sus potestades o la información que están recabando, cuántos colegios, aparte del atraso en el pago, cuántos colegios no tienen un servicio de agua potable instalado? ¿Tienen cifras? Los colegios tienen que tener servicios de abastecimiento de agua por diseño. Lo cierto es de que muchos se encuentran en zonas con niveles de servicio restringidos, llamémoslo así. No tienen 24/7 el servicio. Existe un porcentaje, alrededor de 20% de los colegios que pueden tener un nivel de continuidad menor a 12, ¿no? Es importante visibilizar. A nivel nacional hay zonas, por ejemplo, sabemos que en la zona norte, por ejemplo, los niveles de continuidad de servicio en general en la población claro, tenemos... no es un problema que el colegio no tiene agua, el barrio no tiene agua. Efectivamente, la provincia no tiene agua. Entonces, ese es el problema. Tenemos que focalizar justamente las acciones para saber cómo está y cómo está mejorando. Solo para para terminar, es importante si las personas tienen algún problema de servicio o identifican su colegio con un problema, pueden llamarnos al 1899 para realizar las coordinaciones. 1899. Es un número nacional, ¿no? O sea, se puede llamar desde celular, desde fijo. Desde fijo de cualquier parte del país, ¿no? Es nuestro número corto. ¿Desde fijo? De cualquier teléfono. 1899 es nuestra central telefónica. Y si quieren mandar información, foto, tenemos nuestro WhatsApp, el WhatsApp de las UNAS, que es el 1-614-3180. Manda la información y nosotros con gusto vamos a estar coordinando. 1-614-3180. 3180. El 1614-3180. El WhatsApp de las UNAS o directamente 1899 y ese número nosotros gustosos para darles información al respecto sobre este tema o reclamos, orientaciones en general. Muchas gracias, Mauro, por estar con nosotros. Mauro Gutiérrez, superintendente, presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios, ¿cómo? Servicios de Saneamiento, es el nombre exacto. Ha estado con nosotros, pero fíjense ustedes, no es otra vez, ¿ah? O sea, es cierto, en el Perú debería haber más plata en muchas áreas, ¿no es cierto? Pero tenemos, aparte de la falta de recursos, un problema gravísimo de gestión de recursos que tenemos. En muchos casos no es falta de plata, es la irresponsabilidad y la ineficiencia de quienes administran esa plata. Entonces, ¿alguien tiene que ser responsable de esto o no? Pregunto yo. Si no han pagado el agua, ¿alguien tiene que ser responsable o no? Yo espero que sí, sinceramente.